El compromís ciutadà. Canviar el món a partir de les petites accions quotidianes. I això és el que farem ara, canviar el món a partir de les petites accions quotidianes, que ningú Bé, aquells amics i amigues que són habituals del programa ja saben que aquí intentem fer això. Perquè el convidat d'avui és un clar promotor del canvi de paradigma social. Ara li preguntarem com entén ell que és aquest canvi. El podríem presentar de moltes maneres: escriptor, emprenedor, conferenciant, professor, coach. Està llicenciat en periodisme, té estudis de desenvolupament internacional i dirigeix un màster de desenvolupament personal i lideratge. Té una consultoria enfocada als recursos humans que es diu Coherentia i un projecte d'educació emocional que es diu l'Acadèmia. I, de fet, ja m'està passant una cosa que els hi passa a totes aquelles persones que et presenten abans de començar un acte o una entrevista, que és que veuen que podrien seguir dient coses i coses de tu fins l'endemà. Així que plego i dic: Borja Vilaseca, bona tarda, benvingut. Hola, bona tarda, un plaer. I amb tanta presentació et dic, per què no et presentes tu? És a dir, amb alguna frase series capaç de Yo siempre digo que soy un ser humano que tocó fondo con 19 años en plena crisis de la adolescencia y me ofrecieron pastillas y psicólogos y me negué. Y dije, esto lo voy a resolver por mí mismo yendo hacia mi interior. A partir de ahí todo ha sido una consecuencia de este viaje de autoconocimiento, ¿no? El que farem serà em quedaré amb la primera frase de la resposta i la presentaré com Borja Vilaseca, ser humano. Bona tarda, què tal? Què tal? Escolta, gràcies per venir. Un placer. Un plaer que estiguis aquí amb nosaltres. Va, comencem pel principi, que és el que dèiem abans, no? Canvi de paradigma social, què és el que... Què vol dir això? Bueno, un cambio de paradigma es un cambio profundo de visión que tenemos de la vida, de visión que tenemos de los seres humanos, ¿no? Entonces, para mí un poquito el eslogan, que ya está muy manido, pero es sé tú el cambio que quieres ver en el mundo. Home, aquest és l'eslògan del programa. No fotem. Es el eslogan para mí de los tiempos que corren, ¿no? Y un cambio de paradigma básicamente es que hagamos un proceso de autoconocimiento a través de las herramientas y los procesos que sean en esta industria emergente del crecimiento personal y del coaching que hemos de cuestionar, por supuesto, pero un poco recuperar el mensaje universal de grandes sabios, grandes filósofos de la humanidad que te decían: conócete a ti mismo, cuestiona las creencias con las que fuiste condicionado por tu entorno social y familiar para atreverte a seguir y a escuchar tu voz interior, ¿no? Y para mí un poco un cambio de paradigma es pasar del ego, del victimismo, de la reactividad, de la queja, de la culpa, de querer que cambie el Estado, las empresas, dejar de cambiar lo externo para empezar a hacer una profunda transformación interior. Y desde ahí, pues claro, empezaremos a encontrar la felicidad dentro, empezarán a cambiar valores, decisiones y al final, pues oye, si la mayoría de personas hacen un cambio de paradigma, un cambio de mentalidad, claro, cambiará su manera de ganar, de gastar dinero y eso lo veremos proyectado, ojalá, en una sociedad pues seguramente mucho más bonita de la que estamos viendo hoy en día, ¿no? Una majoria ha de ser qui faci el canvi, sí? Absolutamente. Yo siempre hablo de que es el cambio individual. Yo siempre me digo, no, yo no quiero cambiar el mundo, yo quiero que las personas que estén motivadas, inspirarlas para que inicien este proceso de cambio. Pero sí que es verdad que si esto empieza a llegar a un buen conjunto de personas, por supuesto que veremos el final de las instituciones establecidas, porque una persona que hace un cambio de paradigma ya no depende de papá Estado y mamá corporación. Es decir, encuentras lo que buscas en tu interior, ganas en confianza, autoestima, cambia profundamente tu manera de relacionarte con el mercado laboral y con un poquito pues la sociedad en la que vivimos, ¿no? Eso es un poco la dirección en la que, por supuesto, estamos hablando un montón de personas y que son los tiempos que nos ha tocado vivir, ¿no? Este cambio total. I per què dius que s'ha de qüestionar tota aquesta indústria emergent del coach i de... Sí, porque a ver, estamos entrando en un momento donde gracias al método científico, pues la religión, gracias a Dios, en muchos sentidos, va a menos. En el sentido de religión, de creencias religiosas, instituciones religiosas, que por supuesto son todas muy respetables y hacen una labor social, pero sí que se ha perdido la mística y se ha perdido la espiritualidad laica, se ha perdido la experiencia transformadora, que de la que hablaba Jesús de Nazaret, Siddhartha Gautama Buda, Sócrates, Lao Tse. Todos dicen lo mismo porque fue una misma experiencia y un poquito para mí el desarrollo personal está imbuido de esa esencia, pero no deja de ser una industria económica de la que yo formo parte, porque nuestra vida se asienta sobre un sistema económico. Y entonces, claro, ahí pues podemos caer, y yo el primero, en el gurú, en la secta, en la comercialización y, por supuesto, la prostitución de algo para mí esencial, que es la sabiduría que está dentro de los seres humanos, ¿no? Entonces, simplemente yo autocrítica, ¿no? Yo el primero a mí mismo para que no prostituyamos una vez más algo que se ha ido prostituyendo
constituyendo a lo largo de la historia de la humanidad y que ahora, pues afortunadamente, está democratizándose. Estamos en un cambio de era que gracias a las nuevas tecnologías, la era de la información, la era del conocimiento, cada vez más personas van a estar en contacto con este conocimiento que puede revolucionar su manera de entender la vida. Pero simplemente hemos de ser autocríticos, pienso yo, para no prostituirlo demasiado, ¿no? I amb tot plegat la crisi ha ajudat o no? Absolutamente. Sí, la ¿no? crisis, yo soy un gran defensor de esta crisis. Me siento como ser humano muy agradecido porque, no sé tú, pero yo con 19 años, oye tú, en esta sociedad siempre ha habido mucho malestar, mucho sufrimiento, mucha máscara porque es un teatro y estamos aferrados a la zona de comodidad porque tenemos mucho miedo al cambio, porque nadie nos ha educado para la libertad. No hemos encontrado eso que nos libera en nuestro interior, lo hemos buscado donde jamás lo encontraremos, fuera de nosotros mismos. 2006-2007, bonanza económica histórica de este país, más de la mitad de la población activa reconocía sentirse insatisfecha con su trabajo, con su vida. ¿Cuántas personas estaban activamente iniciando un proceso de cambio y de reinvención? Muy pocas, porque el miedo era superior al miedo al cambio. Gracias a la crisis se está demoliendo profundamente, y no hay nada que tú y yo podamos hacer porque se va a seguir demoliendo las viejas estructuras que a su vez están destruyendo viejas creencias que ojalá pues que aprovechemos esta crisis para crecer, evolucionar, cuestionarnos y dar a luz una nueva mentalidad, como he dicho antes, que dará a luz una nueva manera de entender el trabajo, las empresas, que con el paso del tiempo y cuando vaya cristalizando, esto dará lugar seguramente a una mayor calidad de vida para muchos más seres humanos. Insisto, si aprovechamos este momento histórico apasionante. O sea, desde aquí, bendita crisis que no está exenta de conflicto y sufrimiento como cualquier proceso de cambio y transformación, ¿no? De fet, en la pàgina web teva, que no l'hem dita, estic pensant que no l'hem dita, que és borjavilaseca.com, no? Senzillament, sí. borjavilaseca.com hi ha una cita de José Antonio Marina que dius, cap individu decideix, que diu, no dius tu, diu, tu el cites, sí. Diu, cap individu decideix canviar fins que la seva situació esdevé insuportable. Només pot ser així, doncs? A mí me pasó, yo lo tengo que reconocer. Yo toqué fondo, sentía muy vacío, no le veía ningún sentido a la vida, porque no le veía mucho sentido a la propuesta consumista y materialista que nos hacía la sociedad. Y tampoco encontré muchas personas que me dieran respuestas, por eso inicié esta búsqueda que os he comentado al principio. Pero afortunadamente en la era del conocimiento también se están produciendo muchos cambios por contagio. De repente ves a tu vecino, pues que igual se ha leído un libro, ha hecho un cursito, ha hecho no sé qué, y sobre todo lo pone en práctica, ¿no? O sea, se transforma, se deja transformar por eso, y cada vez más personas se están contagiando. Yo lo noto en los cursos o en los mails que recibo de lectores y demás, que la persona que me llevó a entrar a esto fue mi hermano, fue un amigo, y porque me inspiró a través de su propio ejemplo, ¿no? Pero sí, la verdad es que dicen que los verdaderos buscadores, lamentable o afortunadamente, muchos vienen movidos por una profunda crisis, movida por la función del sufrimiento, que es ya no puedo más de mí mismo, voy a entrar en un proceso de cambio de mentalidad. Ya no tengo miedo porque no tengo miedo a perder nada, no? És que aquesta era una de les altres preguntes, no? És a dir, realment, por al canvi cada cop en tenim menys, perquè se'ns estan posant les coses com perquè esperonar-nos, ¿no? A cambiar. La zona de comodidad, digamos, que está desapareciendo. La seguridad, nos estamos dando cuenta de que no existe. Externamente no existe. Sí, está clar, nos lo creímos y, oye, pues estuvo bien. En alguns els hi va funcionar. Sí, pero claro, de repente te despiden, de repente se empieza... Para mí, yo creo que a mí lo que me ha cambiado la vida es entender que la vida es un aprendizaje. La vida es cambio, la vida es transformación. ¿Por qué? Porque hemos sido condicionados para pensar y comportarnos de una determinada manera, para encajar en un determinado patrón social, cultural, profesional, familiar, relacional, pero no tiene nada que ver con nuestra verdadera naturaleza. Entonces llega un momento en el que la vida nos está confrontando constantemente para que haya esa ruptura, esa grieta, y empiece a desmoronarse, pero es algo maravilloso porque solo en el desmoronamiento de lo falso descubriremos la verdad, lo verdadero, ¿no? Pero claro, nos aferramos a lo viejo, nos aferramos a lo conocido, nos acomodamos, nos identificamos con lo que no somos, y entonces claro, viene la experiencia del sufrimiento porque no estamos, digamos, aprendiendo lo que la vida nos está diciendo que tenemos que aprender. Por eso sufrimos. Si realmente nos enseñaran a aprender de la vida, nuestro sufrimiento menguaría muchísimo, ¿no? I tu expliques que als 25 anys et va canviar... Bé, abans has dit als 19, no? Després hi ha una cita teva en la teva biografia personal que dius que als 25 anys que va passar una cosa molt forta. Molt estranya, molt rara. Sí. Yo a los 19 años toco fondo y inicio un viaje que no tenía ni idea dónde me iba a llevar. No había leído nada. ¿Pero metafórico, literal? No.
literal y metafórico, porque sí que es verdad que pues cogí la mochila y también en algún verano pues pude viajar en solitario. Y también... Tots els viatges són solitaris. Ai, Sí. solitaris, són iniciàtics. Sí, No? y también pues también el camino trillado, pues hace muchos años también me fui de ONG y tal, pues un poco buscando nuevas maneras de entender la vida y nuevos lugares donde encontrar cosas dentro de uno mismo, ¿no? Pero sí que es verdad que yo siempre digo que yo volví a nacer con 25 años, que es cuando tuve una experiencia transformadora, que básicamente en mi caso fue leyendo a Gerardo Smelling, que es un sabio colombiano, que me hablaba de la aceptación. O sea, era como un texto, era una conferencia básicamente transcrita sobre la aceptación. Y yo en aquel momento pues estaba iniciándome con el tema del eneagrama, el tema del ego, ¿no? El tema de la ignorancia, dándome cuenta de que, ostras, de que ni tu peor enemigo puede hacerte tanto daño como tus propios pensamientos, que decía Buda, ¿no? Una serie de metáforas que no acababa de comprender y fue como este texto, fue una, no sé cómo decir, escribir como un despertar, ¿no? Y fue como, estuve, me acuerdo, un mes y medio... Sentí paz, sentí felicidad, ¿no? O sea, y no tenía nada que ver con lo externo, ¿no? Estaves en xoc. Et tocaven i no ho notaves. Exacto, era como, bueno, descubrí lo que significaba la ataraxia, que ahora me encuentro bastante lejos de ella hoy en día, tengo que reconocerlo, pero sí que dejó una huella en mi corazón, ¿no? Y se disolvió el miedo, me quité completamente la venda y me reveló un poquito, siempre es lo que digo, quién soy, para qué estoy aquí. Desde entonces tengo una visión muy clara de hacia dónde voy, ¿no? Y eso me da mucha fuerza pues para montar los proyectos que estoy montando y un poquito las cosas que escribo, ¿no? Que estén fundamentadas en esta experiencia transformadora que luego me puse a leer a los grandes clásicos, los grandes sabios, los grandes filósofos, y todos ellos hablan de este tipo de experiencias que hoy en día, pues afortunadamente, se están, como he dicho antes, democratizando, ¿no? Necesitamos vivir experiencias transformadoras para tomar decisiones movidas desde nuestra intuición y no, es decir, que los referentes nos sirvan para descubrir que nosotros somos nuestro gran referente en la vida, ¿no? Esto para mí es lo que me inspira y lo que intento inspirar a otros, ¿no? Però això no li arriba a tothom. És a dir, un procés de transformació que arriba a una maduresa d'aquest estil no arriba a tothom, sinó que tots hi anem anant d'alguna manera, ¿no? Sí, pero al final, bueno, claro, yo siempre le pregunto a las personas, ¿cuál es tu prioridad, ¿no? En la vida. Yo realmente llegó un momento en el que... Es que, claro, yo fui un adolescente muy rebelde. Yo nunca me creí esta sociedad. Yo siempre la vi insostenible y no entendía cómo las personas buscaban la felicidad en el consumo, en el éxito. Yo sufría mucho porque tampoco sabía una alternativa, ¿no? Y tampoco quería ser anti, porque no me parece muy inteligente ser anti nada, ¿no? Clar. Pero mi viaje fue ese, claro, estuve desde los 19 a los 24 buscando, investigando, viajando, encerrado en mí mismo, sin amigos, o sea, fue como mi prioridad, quería sentirme feliz porque sufría mucho y luego me di cuenta de que el infierno que me había montado era fruto de mi ignorancia, que no hay nadie que inculpar ni nadie que victimizarse, ¿no? Y finalmente, pues supongo que llega un momento en el que la vida también, yo creo que es generosa con quienes están ahí buscando, ¿no? Y apareció el encuentro. Al final me encontré a mí mismo. Lo que estaba buscando era a mí mismo. Lo que pasa que, bueno, pues una vez más nadie me había indicado esa dirección. Ahora lo que hacemos es facilitar, digamos, esas experiencias, pero sí que me doy cuenta de que muchos buscadores, como han leído mucho y como les han dicho todo esto, incluso esto que estoy contando, pues de repente generan expectativas. Entonces, hostia, voy a buscar adentro porque igual tú, mira, como este tío, pues igual me pasa algo parecido y encuentro mi propósito. Pero claro, ya es la cagada, que ya vas con la expectativa. Entonces, Claro. y hay deseo. Claro. Y eso te aleja, es una metáfora muy zen, ¿no? Hay que trascender cualquier tipo de deseo y cuando te vacías, ¿no? Ahí está el silencio, la meditación, que por supuesto esa es la medicina, sin duda. Avui n'hem parlat, de la meditació en aquest programa, de la Mira, importància de la meditació. Es que es fundamental. Ahí se disuelve el ego, se disuelve el personaje, se disuelve la carcasa, la ignorancia y a veces, pues mira, a veces sucede que aparecen pues tu voz interior, ¿no? Que te dice un poco quién eres y hacia dónde vas y qué has venido a hacer a esta vida. Y cada persona, esto es intransferible. O sea, hoy en día todo el mundo es coach, ¿verdad? Que hemos de cuestionar un poco esto. Cada uno ha de encontrar su propio camino en la vida, ¿no? Y al menos yo es lo que quiero dedicar mi vida, a que otros encuentren su propio camino, su propia voz, ¿no? Y dejémonos ya de referentes externos, sean institucionales o sean personajes públicos, ¿no? Els enneagrames. Què passa amb els enneagrames? Tu abans has citat Gerardo Smelling després de passar per Freud, per Jung, per Frankl, per Nietzsche, per Sartre, per Orwell, Huxley, Hess y els que has citat, ¿no? De casi Buda, casi Jesús... Sí, tengo una librería en casa, la verdad. Lo que pasa es que hay un momento en que el conocimiento
El conocimiento llega un momento que se convierte en un obstáculo en el camino a la sabiduría. Llega un momento que creo que es necesario trascender, una vez más, las palabras de otros para poder escuchar las tuyas propias. Pero sí que es verdad que yo siempre recomiendo, por supuesto, las personas que están en un viaje espiritual, que hay grandes lecturas por ahí. Yo pasé por los existencialistas, ¿no? Nietzsche, Sartre y todos estos, pero eso no me dio muchas respuestas. Y luego llegó el eneagrama. El eneagrama, que es una herramienta de autoconocimiento, que en griego quiere decir 9 líneas. Y si alguien no lo conoce, yo al menos, me he dedicado profesionalmente a dar cursos porque fue tan revolucionario el punto de inflexión con 24, o sea, 1 año y medio previo a esta experiencia que os he comentado antes, porque te da mucha luz acerca de quién eres, cómo funcionas, por qué soy como soy, y sobre todo profundiza mucho en el tema del ego, de tu ignorancia, tu inconsciencia, tu lado oscuro. Las motivaciones desde el dolor, desde las carencias, desde los complejos, que te llevan a tener según qué actitudes y conductas. Cuando pones luz ahí, cuando pones comprensión ahí, estas poco a poco a través de un proceso se van disolviendo. Y luego también te habla de tu potencial, de tu parte esencial, de tu parte espiritual, del para qué estás aquí, ¿no? De cómo encontrar esa felicidad y esa sabiduría dentro, porque no todos somos iguales, no todos nos va bien lo mismo, no todos hemos de andar el mismo camino. Cada uno, digamos, que hemos desarrollado una enfermedad psicológica diferente y necesitamos una medicina también diferente. Y el eneagrama pues ahonda en 9 tipos de personalidad. Fíjate que tú igual tienes hermanos o tienes hijos, sí. Todos reciben un mismo condicionamiento, una misma influencia de los padres. No he elegido mi idioma, no he elegido mi equipo de fútbol, no he elegido mis creencias políticas. Però com és que he arribat aquí, no? Pero claro, llega un momento en que todos somos diferentes, cada uno tiene su personalidad. Pues el eneagrama para mí es una gran herramienta para neófitos, para iniciarse en este viaje de autoconocimiento. Sin duda, la más útil i més pràctica que he conocido en toda mi vida. Un dels punts que també van apareixent bastant al llarg diria de la teva, no sé si biografia, o almenys jo ho he tret de la teva pàgina web, borjavilaseca.com, parles d'alguna manera del talent. Tots en tenim. Sí. Bueno, claro, a ver, estamos en un momento histórico donde, como he dicho antes, nuestra existencia se asienta sobre un sistema monetario, hemos de ganar dinero, ¿verdad? Y no nos queda más remedio a priori que trabajar, ¿no? Pero claro, tenemos una visión muy industrial de todo esto, una visión muy de empleado, una visión de que fuimos condicionados para vender nuestro tiempo a cambio de un salario al final de cada mes. ¿Por qué? Porque todo esto viene de cuando acabó la era agrícola, los campesinos salían del campo porque el trabajo se había automatizado gracias a las grandes revoluciones industriales y no les quedó más remedio que entrar en las fábricas y convertirse en operarios, ¿no? Entonces, estamos muy acostumbrados a que nos digan lo que tenemos que hacer, a buscar salidas profesionales, a tener un título universitario pues para que nos garantice un empleo seguro y estable. Todo esto se ha acabado. En la era del conocimiento, la principal fuente de riqueza ya no es el capital, que está en manos de pocos, sino es el talento, es la creatividad, es el conocimiento. Y una vez más, la educación que hemos recibido ya no sirve. Necesitamos saber verdaderamente quiénes somos, para qué estamos aquí, para qué sirvo, cuáles son mis cualidades, fortalezas, qué me apasiona, de qué manera puedo resolver con todo eso problemas de la sociedad, ejercitando mi talento, que digamos que yo creo que todos tenemos uno, pero claro, igual quien nos escucha, hay carpinteros, hay médicos, hay poetas, hay escritores, hay contables. Pero claro, tenemos una idea muy equivocada de quién tenemos que ser para que nos quieran o para encajar en este patrón social y profesional. Pero claro, imagínate que alguien descubre que ha venido aquí para ser carpintero y ahora mismo está estudiando un máster en administración de empresas, ¿me explico? No, entonces estamos hechos un líos porque no tenemos ni idea de quién somos. Oi, cal valentia, no? Per això, cal tenir-los ben posats, entre cometes, no? Per dir doncs, engego claro, porque yo tot siempre... el que se m'ha imposat fins ara i claro, vaig a... yo iba para abogado. Mi padre es abogado y yo hubiera sido un pésimo abogado. ¿Me explico? No, porque no me interesa nada. Entonces, yo sé que hay abogados ahí fuera que les apasiona y es necesario que haya en esta sociedad todo tipo de profesionales. Yo siempre digo que yo no he elegido mi camino vocacional. Yo lo he descubierto. Una rosa no elige ser una rosa. Una rosa un buen día pues nace con una semillita, ve unos brotes y hay un día dice, oye, pues soy una rosa, pues me voy a regar como una rosa. Pero la sociedad es un gran invernadero que nos ha dicho a todos el tipo de flor que hemos de ser para encajar, ¿no? Y hay que ser muy valientes para empezar con tus padres, con tu entorno social y familiar, porque muchas veces cuando las personas se convierten en quienes verdaderamente han venido a ser, eres un friki, eres un raro, eres un loco, sí, claro. Pero esto ya veremos que va a ir cambiando, más que nada porque es que yo no sé de qué manera en los próximos 10 años las personas que no aporten mucho talento, mucho valor añadido, porque piensa que lo que haga un chino, lo va a hacer un chino, y lo que haga una máquina, lo va a acabar haciendo una máquina, porque se va a ir automatizando mucho trabajo. ¿Qué valor añadido aportas en tu trabajo? Para aportar valor añadido tiene que ser algo creativo. Tiene que ser algo, ostras, que sea innovador, que sea verdaderamente útil.
¿de qué manera, si no amas lo que haces, si no te apasiona, ya me dirás tú cómo vas a aportar valor añadido, ¿no? Entonces, vamos a ver muchos cambios en la educación porque vamos a ver muchos cambios en el mercado laboral. Entonces, no va a quedar más remedio que las persones reinventen su mentalitat, com he dit antes, no? I això ens donarà per viure a nosaltres, perquè moltes vegades és l'utòpic aquest, no? Claro. Que després és el realista, finalment, però fins que no... En el área industrial era utópico. Mi padre me dijo, Borja, si escritor, pero hay que ganarse la vida. ¿Por qué? Porque el objetivo de la industrial era ganar dinero. El objetivo es ganar dinero. En la era del conocimiento es crear riqueza. Cuanta más riqueza crees, más dinero ganarás como resultado, porque como tú no hay nadie. Claro. Entonces la idea es atrévete a escuchar a tu corazón, que lo sabe todo acerca de ti, y encuentra la manera de poner todo lo que eres al servicio de la sociedad. Y desde ahí sí que es verdad que podemos conjugar pasión con dinero, con ingresos, ¿no? Si l'editorial de Borja Vilaseca escolta l'entrevista i veu que no hem citat llibres, igual et criden l'atenció. ¿Qué harías si no tuvieras miedo? El sinsentido común. El Principito se pone la corbata y encantado de conocerme. I si en voleu saber més, borjavilaseca.com. Allà hi és absolutament tot. Borja Vilaseca, s'ha fet rapidíssim, curtíssim, tot plegat. Han passat 20 i pocs minuts, però moltes gràcies per haver vingut Moltes gràcies a tu, un plaer. aquí al Compromís Ciutadà. Bona tarda. Bona tarda.